Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo en el que te encuentres y que me estés escuchando. Soy Teacher Ruad, de nuevo con otro tutorial. Esta vez voy con la parte 2 de ese tutorial que empecé hace unas horas, que corresponde a lo que es por fin saber qué es la regla de 3, cómo aplicarla y en qué problemas se pueden resolver. Hay muchos problemas que para quienes presentan algún tipo de prueba de concurso docente o algún estudiante que presente pruebas de matemáticas, normalmente les aparece este tipo de problemas que tienen que ver con regla de 3. Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a aplicarlo? ¿De qué manera es la más sencilla, a mi parecer, para poder resolver este tipo de problemas? Quédense que ya vamos a continuar con la explicación. Bueno, el video tutorial pasado les había dado los conceptos básicos que debían saber para poder llegar a esta temática, para por fin ahora sí tratarla. Entonces vamos a tener presente lo que es una regla de 3 y qué implica este tipo de método. Bueno, primero no sobra decir que para poder aplicar regla de 3 debes tener, para poder aplicar regla de 3 simple, porque primero debemos entender que no solamente está la regla de 3 simple, sino que está la regla de 3 compuesta. Hay dos tipos de regla de 3, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. De la regla de 3 simple tenemos a su vez dos tipos, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. La regla de 3 compuesta, pues tendríamos regla de 3 compuesta directa, regla de 3 compuesta inversa y regla de 3 compuesta mixta, aunque realmente en la regla de 3 compuesta esta clasificación no es necesaria aprendérsela. Ya veremos en otro tutorial cómo se hacen los ejercicios que tienen que ver con regla de 3 compuesta. En este caso de regla de 3 simple, solamente podemos aplicar regla de 3 simple en un ejercicio primero que involucre dos magnitudes solamente. Podemos aplicarlo solamente en un ejercicio que involucre dos magnitudes o que estas dos magnitudes sean relevantes para resolverlo. Además de ser dos magnitudes, estas dos magnitudes deben ser proporcionales o estar relacionadas que sean de tal manera que sean directamente proporcionales. Si vamos a aplicar regla de 3 simple directa, las magnitudes involucradas en el problema deben ser directamente proporcionales. Si vamos a aplicar regla de 3 simple inversa, las magnitudes involucradas en el problema deben ser las dos magnitudes, deben ser relevantes e involucradas en el problema deben ser inversamente proporcionales. Ojo, muy claro, tener muy presente que la regla de 3 simple se aplica solamente cuando en el problema son relevantes dos magnitudes. Estas a su vez están relacionadas de manera proporcional. Bueno, veamos los conceptos que se tienen de una regla de 3 simple directa y simple inversa de acuerdo con el libro de Santillana, Matemáticas de grado séptimo. Veamos entonces, regla de 3 simple directa dice: la regla de 3 simple directa es un procedimiento que se utiliza para resolver problemas que se pueden representar mediante una proporción, pero ahí faltó la palabra directa, mediante una proporción directa. Para resolver el problema, aplicando regla de 3 simple, se realizan los siguientes pasos. Primero se organizan los datos de acuerdo con las magnitudes, luego se plantea una proporción, finalmente se aplican las propiedades de las proporciones para hallar el valor desconocido. Hasta aquí parece que les estuviese hablando en chino, árabe o algo por el estilo. Les voy a explicar de una manera más sencilla para ustedes. Regla de 3 simple inversa. Dice la regla de 3 simple inversa es un procedimiento que permite encontrar el valor desconocido en una situación de proporcionalidad inversa que relaciona dos magnitudes. Al igual, eso también le faltó en la definición pasada, se relacionan solamente dos magnitudes en la regla de 3 simple. Cuando se relacionan 3 o más magnitudes, vamos a tener que aplicar una regla de 3 compuesta. Entonces dice más o menos el mismo procedimiento que el anterior. Bueno, entonces hasta aquí tienen, ya saben. Para aplicar regla de 3 simple, deben haber dos magnitudes que sean directamente proporcionales. Para aplicar regla de 3, bueno, simple directa la primera. Para aplicar regla de 3 simple inversa, deben haber dos magnitudes que sean inversamente proporcionales. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Veamos los ejemplos. En este video, en este tutorial,
de segunda parte de la regla de 3, voy a dar solamente los ejemplos más sencillos. Aquí tengo un total de 7. De esos 7 ejemplos vamos a resolver los más sencillos que van en orden de dificultad y van a ser los primeros 4. Vamos a ir resolviéndolos y vamos a aprender de una vez cómo se realizan las 2 reglas de 3. No sin antes olvidarte estas palabras que están en grande. Estas son mi aporte. Cuando vayas a aplicar regla de 3, simple, directa, te debes aprender la palabra diagonal. Y para la regla de 3, simple, inversa, te debes aprender la palabra horizontal. Y ya vamos a ver qué significa eso de diagonal, qué significa esto de horizontal. Veamos entonces, sin más preámbulos, el primer ejemplo. Vamos a tomarlo en cuenta, vamos a tenerlo presente. Lo voy a desarrollar en el tablero. Dice, 4 pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar, para la redundancia, una casa igual a esta si mantienen ese ritmo? Pues aquí mi recomendación principal para poder ir resolviendo estos ejercicios es mirar primero lo que es la pregunta, leer si es posible la pregunta, cuántos días demorarán 12 pintores en pintar una casa igual a esta si mantienen el ritmo. Y además, luego de mirar la pregunta, mirar las respuestas para ir decantando o filtrando la información importante del problema. Entonces, ojo, nos vamos a enfocar en este primer problema. No vamos a ver otro problema más, sino este primero. Me voy a encargar incluso de aislarlo, porque de pronto les puede causar distracción el ver los otros problemas ahí. Así que lo voy a aislar para poder resolverlo. Vamos a ver entonces, aquí voy a utilizar el programa Paint, me demoro un poquito, qué pena, tenía preparado esto, pero pensándolo bien, mejor lo voy a aislar. Ahí está aislado el primer problema. Listo. Entonces, lo que tú debes hacer, matemáticamente hablando, adecuadamente, es cada vez que se te presente un problema, identificar cuáles son los datos de este problema. Vamos entonces al tablero. Primer ejercicio. Veremos lo que son los datos. Pero en este caso, de regla de 3 simple, vamos a identificar más que los datos, las magnitudes involucradas en el problema. Y esas magnitudes nos las dicen los valores que nos dan. El primer valor que aparece dice 6 días. Bueno, mentiras, el primer valor que aparece dice 4 pintores. Ese es el primer valor, lo que pasa es que estaba en palabras y por eso de pronto no lo había alcanzado a ver. Pero el primer valor es 4 pintores. Entonces, si tenemos que son 4 pintores, ¿cómo llamaremos a esa magnitud? Como no es una magnitud definida, la llamaremos número de pintores a esa magnitud y la vamos a escribir en esta forma. ¿Por qué en esta forma? Porque la idea es formar una tabla con esas 2 magnitudes y además colocar los valores para poder aplicar la regla de 3. Entonces, primera magnitud, número de pintores, la vamos a separar para completar la tabla. Veamos la segunda magnitud, la vemos con el segundo valor, 6 días. Esta sí es una magnitud definida. ¿Qué se expresa en días? Pues claro, el tiempo. Tiempo, y debemos decir de paso, las unidades está expresado en días. Con esto ya vamos armando nuestra tabla para poder aplicar el método de regla de 3. Ya tenemos identificadas las 2 magnitudes involucradas en el problema, no hay más magnitudes, procedemos a escribir los valores en el orden en el que aparece en el problema. El primer valor es 4 y corresponde a pintores. El segundo valor es 6 y corresponde al tiempo, que son los días. El tercer valor, y por esto es que se llama regla de 3, porque nada más nos dan 3 valores para hallar un cuarto valor. Dice 12 pintores, lo ubicamos en donde le corresponde, 12 pintores. Y para completar la regla de 3, siempre, o bueno, lo vas a completar con una letra, la que tú quieras.
Preferiblemente en ecuaciones matemáticas se utiliza la letra X. Esa es la letra que normalmente estamos acostumbrados a utilizar en matemáticas. Con esto se puede ya cerrar la tabla y ya tienes planteada la regla de 3. Ahora, ¿qué tipo de regla de 3 simple es la que se va a aplicar? Eso depende de cómo se comporte una magnitud con respecto a la otra o cómo afecta una de las magnitudes a la otra. Entonces, en este caso, vamos a analizar esa afectación que hay entre esas dos magnitudes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, método personal, método de Teacher Rúa, exclusivo de Teacher Rúa. Y es el siguiente. Siempre vas a colocar encima de la magnitud en donde está la incógnita, en la que te piden hallar el resultado, le vas a colocar siempre una flechita apuntando hacia arriba. ¿Para qué esa flechita apuntando hacia arriba? Para indicar si la otra magnitud es directamente proporcional a esta, le colocamos flechita hacia arriba. Y si la otra magnitud es inversamente proporcional a esta, le colocamos flechita hacia abajo. ¿Para qué? Si las dos flechitas están hacia arriba, se tiene una regla de 3 simple directa, porque las magnitudes son directamente proporcionales. Si una flechita está arriba y la otra está abajo, entonces vamos a tener, apuntando hacia abajo, vamos a tener una regla de 3 simple inversa. Entonces vamos a analizar. Estas preguntas siempre van a ser: ¿qué pasa si aumenta la una? ¿Qué pasaría con la otra? Normalmente la pregunta la podemos comenzar por esto. Ignoramos los valores para esta pregunta. Normalmente se comienza por esto. Entonces, me preguntaría: si aumenta el número de días o el tiempo en pintar la casa, ¿qué fue lo que pasó con el número de pintores? Pues tuvo que haber disminuido. ¿Por qué? Porque entre menos pintores, más tiempo en realizar un trabajo. Si no te quedó tan clara la pregunta, la puedes hacer de la otra forma. ¿Qué pasa si hay entre más pintores? ¿Qué ocurre con el tiempo en realizar el trabajo de pintar la casa? Pues se va a reducir. Por lo tanto, vamos a tener que aquí, en el número de pintores, vamos a ubicar una flecha hacia abajo, lo cual indica que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Y por ende, vamos a aplicar una regla de 3 simple inversa. Esto lo puedes escribir a un ladito para que no se te olvide. Regla de 3 simple inversa. Lo puedes escribir. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema de regla de 3 simple inversa? Siempre la ecuación va a quedar expresada de esta manera bastante sencilla. X de una vez va a ser igual a dos números que se van a multiplicar acá, y ese resultado se va a dividir entre el número que va a quedar ahí abajo. ¿Cómo vamos a ubicar los números que van arriba o los que se van a multiplicar? Pues multiplicando ya sea horizontal o diagonal. Horizontal, los números que se puedan multiplicar horizontal. 12 por X, por ejemplo, no son dos números, entonces no se pueden multiplicar horizontal. En cambio, 4 por 6 se podría multiplicar horizontal. Y diagonal, 12 por 6 serían los números que se podrían multiplicar en diagonal. Como esta es una regla de 3 simple inversa, nos vamos al concepto, la palabra que resalté. Cuando la regla de 3 es simple inversa, se va a multiplicar de manera horizontal. Por lo tanto, en este caso, vamos a multiplicar de esta manera. Se escriben esos dos números multiplicados, 4 por 6, y el número que quedó sobrando, el que completa los tres datos, y por lo tanto se llama regla de 3, se coloca como divisor o en la parte de abajo. Y aquí puedes utilizar la manera que tú prefieras para resolver esa operación, ya sea multiplicando y dividiendo o simplificando la fracción. En este caso, como tú te debes saber las tablas, lo más fácil es multiplicar y dividir. 4 por 6 queda 24 dividido entre 12. ¿De acuerdo?
4 por 6 queda 24 dividido entre 12. ¿Qué nos va a quedar? 24 entre 12, pues ya tú sabes, deberías saber que 12 es la mitad de 24. Y por lo tanto, 24 entre 12 va a dar como resultado 2. Puedes hacer la división si quieres, pero pienso que algo tan sencillo no sería necesario. Cuando sea necesario la vamos a hacer. Por lo tanto, esos tres punticos simplifican, por lo tanto, x sería igual a 2, ¿qué? A 2 de la unidad de la magnitud que estamos hallando, que son los días. Y para seguir un orden, pues tú tienes aquí este proceso, está ordenado, pero no es absolutamente necesario que le hagas todo ese adorno para que resuelvas el ejercicio. Lo puedes hacer para tener un orden, pero en una prueba puedes hacerlo más veloz, evitándote escribir algunas cositas. Pero te recomiendo que en un inicio escribas todo esto. Y la respuesta correcta de este primer ejercicio es la respuesta A. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar una casa igual a esta si mantienen ese ritmo? Pues demorarán 2 días. Yo les enseño a mis estudiantes de grado séptimo a responder las preguntas con las mismas palabras de la pregunta. Si te toca responderla en un trabajo ordenado, en fin, pues nada más se quita la palabra que la hace pregunta, que es la palabra cuánto, y se coloca la respuesta. Entonces aquí sería: 2 días demorarán 12 pintores en pintar una casa igual a esta si mantienen ese ritmo. ¿Cómo les pareció? Espero que realmente les haya gustado este método para resolver. Vamos con el ejercicio número 2. Tuvimos acá una regla de 3, simple inversa. Vamos con el número 2. Número 2. Veamos. Número 2, también vamos a cogerlo, vamos a aislar. Aquí vamos a aislar el número 2 para que de pronto no nos enredemos, no estemos así como tan enredados en esto, que nos vaya a causar, porque nos causa distracción, puede que cause distracción, pues los demás ejercicios. Aquí está el número 2. Dice el número 2: de todos los mensajes que Fernanda recibió hoy en su correo electrónico, hasta ahí nada relevante, 12 fueron publicitarios, lo que corresponde al 15% del total. Según esto, el número total de mensajes recibidos por Fernanda fue. Ojo, miremos los resultados, como ya le he dicho, la pregunta, los resultados, mira que son en mensajes. Entonces ahí vamos a tener dos magnitudes. Vamos a ver cuál es esa primera magnitud, que nos las da el primer valor numérico que aparezca que sea relevante. 12, en este caso, correos electrónicos. 12 correos electrónicos fueron publicitarios. Entonces, la primera magnitud sería el número de correos electrónicos. No es una magnitud definida, decimos el número de. Número de, vamos a resumir los emails. Si le queremos como ahí resumir, números de emails. Número de emails que recibidos, ¿no? Listo, sería la primera magnitud, que ahí le puedes dar el nombre adecuado. Y la segunda magnitud corresponde al segundo valor numérico que nos están mostrando. El segundo valor numérico dice 15%. ¿Y qué se mide en por ciento? Pues los porcentajes. Por lo tanto, la segunda magnitud es porcentaje, que ya sabemos que obviamente se está dado en por ciento. Ya con esto podemos ir armando, mejor dicho, planteando nuestra regla de 3. Y ahora sí, cuando ya tenemos claras las dos magnitudes, vamos a escribir los correspondientes valores, que son 3 y por eso se llaman regla de 3. El primer valor es, según lo que tenemos aquí, fue 12. Ese es el primer valor, 12.
entonces el número de email es 12. Y esto corresponde a un 15%, es el segundo valor. Y de pronto se estarán preguntando, pero teacher Rúa, ¿y dónde está el tercer valor? Pues el tercer valor nos lo están dando intuitivamente, no nos están diciendo de manera directa, nos están diciendo el número total de mensajes, nos están preguntando por eso, pero el número total de mensajes, que no lo sabemos, equivale al 100% de los mensajes. Entonces miren que aquí nos los dieron intuitivamente el número, no fue algo dado de manera directa. Así es donde los ejercicios se comienzan a poner un poco complicados, pero es eso. Siempre que te hables de porcentaje debes tener en cuenta el 100%. Otra cosita adicional, a manera de dato, estos ejercicios fueron tomados de los concursos docentes que han habido en Colombia. Han sido ejercicios que los han liberado el ICFES para que los docentes estudien en esto, y los estoy tomando acá en este caso para que no solamente los docentes aprendan acá en este sentido, sino también los estudiantes que requieran de este conocimiento. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre. Veamos. Entre más emails, obviamente el porcentaje va a aumentar. Recuerden que a la magnitud que nos preguntan le colocamos una flechita hacia arriba y comparamos. Yo recomiendo que seas siempre con las palabras entre más, comenzando por la magnitud que te están preguntando, y analizas entre más emails. ¿Qué va a ocurrir con el porcentaje? Pues va a aumentar, por lo tanto le coloco una flechita hacia arriba. Eso quiere decir que aquí tenemos el otro tipo de regla de 3. Regla de 3 simple, directa, para que te acuerdes, ahí lo escribes. ¿Y cómo va a quedar entonces la ecuación en este caso? X va a ser de la misma forma, van a quedar dos números multiplicados en la fracción, en la parte de arriba, y divididos entre el denominador, que va a ser un número solo, o el tercer valor. En este caso, como tenemos una regla de 3, simple y directa, tenemos que multiplicar en diagonal. Ya no es horizontal, sino diagonal, y los números que se puedan multiplicar diagonal. En este caso, los números que se pueden multiplicar en diagonal son el 12%, que me imagino que eso no te debe quedar muy complicado. Lo del por ciento, pues lo puedes quitar, no es absolutamente necesario escribirlo. Tú puedes escribir acá, quitar este por ciento, como para que te queden nada más números y no te compliques la vida con las unidades, y colocar aquí por ciento, para que sea más sencillo. Entonces, ¿qué te quedaría? 12 multiplicado por 100 y dividido entre 15. Aquí lo más fácil es realizar la multiplicación, que te da 1200 sobre, y colocar el divisor y hacer la división por aparte. Hasta eso les voy a enseñar el día de hoy, a dividir por aparte. Vamos a utilizar un espacio en el que se pueda realizar esta división. Creo que voy a tomar qué espacio conviene. Pues voy a rodar aquí un poquito el tablero. Disculpen ahí, pero voy a rodar el tablero para poder tomar el espacio y alcanzarlo. Voy a hacerlo por este lado. Vamos a hacer aquí la división 1200. Incluso podría ahí tomar un poquito más de espacio, jugando aquí un poquito. Vamos a aprovecharnos de ese espacio que queda ahí, porque está bastante grande, por cierto. Entonces sería 1200 dividido entre 15. Y tú obviamente ya deberías acordarte de que en la división debes tomar las cifras que sean primero iguales o mayor que estas dos que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces tomas 2 y no te alcanza porque es 12. El número que debes tomar debe ser el primero que sea mayor que el divisor. En este caso tomarías el 120. Y entonces vas a buscar un número que multiplicado por 15 te dé 120. Te toca probar la tabla del 15.
Pues uno comienza a multiplicar, pues la prueba, no me imagino, 15 por 6, a ver qué ocurre. Serían 6 por 5, 30. Esta prueba la puedes hacer con el número que tú prefieras, no te vas a demorar demasiado porque es de una cifra, si te sabes la tabla no te vas a demorar demasiado. 6 por 5, 30, 6 por 1, 6 y 3 que llevaba, 9 da 90. Está cerca, pero no está tan cerca. 15 por 7 serían 7 por 5, 35, llevo 3. 7 por 1, 7 y 3 que llevaba me daría un total de 10, 105. Está cerca, pero todavía no hemos llegado. 15 por 8 serían 8 por 5, que son 40. Llevo 4. 8 por 1, 8 y 4 son 12. 120. Es por 8. Es por 8. 8 por 15 me da 120. Yo recomiendo que la división la hagan en forma de recta y aquí les va quedando 0. Se baja el 0 y les voy a terminar, caballeros y señoritas, de... Esto lo pueden dejar ahí porque les puede servir más adelante, pero en fin, también lo pueden borrar. Ya les voy a quitar esa palabra del 0 al cociente, que es algo, ese método es una falsedad. 0 al cociente, no es 0 al cociente, no, porque esto también sería 8 al cociente. Ya aquí, como vas a bajar el 0, tienes que buscar un número que multiplicado por 15 te dé 0. Pues, ¿cuál es? 0. 0 por 15 es 0. Tienes que buscar un número que multiplicado por 15 te dé 0 y que no se pase. 0 por 15 es 0, que de 0 me da 0. Y listo. Ya acabamos de concluir esto. Y aquí podemos decir que, por lo tanto, X es igual a 80. ¿Qué? ¿Será por ciento? Por supuesto que no. Es 80 emails u 80 mensajes. 80 emails. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Y con eso ya llevamos uno sencillo de regla de 3 simple y uno, de regla de 3 simple directa y uno sencillo de regla de 3 simple inversa. Entonces acá la respuesta sería la B. Espero que hasta ahí todo esté muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. Ya casi. Este video, la idea es que ustedes manejen a la perfección este método de regla de 3. Vamos a irnos entonces con esta parte. Ahí está, el número 3. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice: una familia compuesta por 6 adultos compra alimentos que alcanzan para 15 días. Para las fiestas de fin de año llegan de visita 3 personas más. Ojo con eso. 3 personas más. Espero que ya sepan qué trampita tiene ese valor. Los días para los que alcanzan los alimentos son... Ahí están las diferentes respuestas. Mira que está en días. Pues vamos a proceder a analizar el ejercicio. Estamos en el ejercicio número 3. Entonces vamos a ver. El primer valor que es relevante dice 6 adultos. O sea, serían 6 adultos en este caso. Entonces, como no es una unidad definida, como no es una magnitud definida, pues sencillamente nuestra primera magnitud será el número de adultos. ¿De acuerdo? Sería nuestra primera magnitud. Nuestra segunda magnitud, ¿cuál será? Aquí tenemos el segundo valor que dice 15 días. Yo espero que no se les haya ocurrido, bueno, se les pasará por la mente, pero ya que lo hagan de escribir el número de días. Claro que no es número de días, es tiempo. El tiempo que tanto nos acosa, no nos queda casi tiempo. El tiempo, pero en este caso también está dado, pues como en otro ejercicio, en días.
Y ya aquí tenemos nuestras dos magnitudes con las que vamos a armar el método de regla de 3 simple. Ahora vamos colocando los valores. El primer valor, 6, que va en el número de adultos. El segundo valor, 15, que va en el tiempo, no en el número de días. El tercer valor, que es 3, ¿será que es 3? Por supuesto que no es 3, porque dice que son 3 más. O sea que el tercer valor sería 6 más 3, que te da 9. Y ahí está la trampita, porque la mayor parte colocaría que no, que son 3. Pero no, hay que leer bien, analizar bien, que dice que son 3 más. O sea que serían 9 los miembros ahora de la familia. Y por acá le vamos a colocar, como siempre, la incógnita, que sería en este caso X. Pero tú le puedes colocar cualquier otra letra. Ahora procedamos a analizar las magnitudes, cómo se comportan, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Vamos a ver. Entre más días dure el alimento es porque hubo menos personas. Insisto que ignoras los valores de acá. Es un análisis solamente. Entre más días dure el alimento, pues es porque hay menos personas. Si prefieres la otra pregunta, también te la puedes hacer. Entre más adultos haya, ¿qué pasará con el tiempo de duración de los alimentos? Pues se va a reducir. Por ende, ya saben, aquí es colocarle una flechita hacia arriba a la magnitud por la que te están preguntando, y como esta se comporta de manera inversa, le vas a colocar una flechita hacia abajo, y con esto ya sabes que esto es una regla de 3 simple inversa. Y por ende, ¿cuál es la palabrita cuando la regla de 3 es simple inversa? La palabrita es horizontal. O sea que vamos a multiplicar de manera horizontal los números que se puedan multiplicar de manera horizontal. Y aquí procedemos a plantear nuestra ecuación, que va a quedar, ya sabes que sería 6 por 15 dividido entre 9. Aquí tú puedes hacer, como ya te he dicho, multiplicación y división, o simplificar. Aquí yo simplificaría, aunque 6 por 15 no tampoco es difícil, te va a dar 90, y al dividir 90 entre 9, pues te va a dar sencillamente 10. Así que, por darte otro método, pues tercera, porque lo que tiene siempre se simplifica con el denominador. Tercera de 6 es 2, tercera de 9 es 3, y ahora este 3 no se puede simplificar con el 2, sino que se simplifica con el 15, y vamos a sacar entonces aquí nuevamente tercera que es 1, y tercera que es 5, y cuando multiplicas 2 por 5, pues sencillamente te da 10. 10 ¿qué? 10 días. De una vez resumimos, ahí tienes la respuesta para no colocar por lo tanto, sino que ya está lista la respuesta. Aunque si quieres que quede esto más elegante, más ordenado, cuando lo vayas a presentar, pues tú dices, por lo tanto, X es igual a 10 días. Sí, esos 3 punticos significan por lo tanto. Y listo, ahí tenemos resuelto el ejercicio. X es igual a 10 días. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. 10 días. Bien, nos falta uno solo. Vamos a finalizar este video tutorial con ese cuarto y último ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos dice este cuarto y último ejercicio. Nos dice lo siguiente. Dice, para pavimentar 12 metros cuadrados, ojo, ese 2 arribita se lee cuadrados, y metros cuadrados, ya deberías saber que ese es área, la magnitud que es área, pero vamos a continuar. Para pavimentar 12 metros cuadrados de área, y lo dice, en una construcción se necesitan 1,5 metros cúbicos de concreto. ¿Qué cantidad de concreto se necesita para pavimentar una calle de 48 metros cuadrados de área, obviamente? Entonces vamos con las magnitudes. Número 4, magnitudes. Número 4.
Veamos cuáles son esas magnitudes. La primera que ya aparece, ya la deben tener presente, 12 metros cuadrados de área, quiere decir que la primera magnitud es el área de carretera. Pues vamos a escribir en qué unidades está en metros cuadrados. La segunda magnitud que aparece es 1,5 metros cúbicos de concreto. Metros cúbicos, eso es volumen. La medida del espacio que ocupa un cuerpo. Volumen en metros cúbicos, volumen de concreto, le puedes colocar de un ladito si quieres, en fin, concreto. Lo escribí con Q, qué cosa. Concreto, eso debe ser por el trasnocho que a esta horita ya comienza a hacer efecto. Volumen de concreto, pues es que suena raro, ¿no? Volumen de concreto. Y procedes a escribir los valores, solamente los valores numéricos. 12, que corresponde al área. 1.5, que corresponde al volumen. Luego dice 48, que es el área por el que nos están preguntando de cuánto concreto se necesita para cubrir esa área. Entonces ya aquí tenemos la regla de 3 planteada, pero nos falta saber qué tipo de regla de 3 es la que vamos a aplicar. Y las preguntas van. Como ya les dije, se coloca la flechita hacia arriba en lo que corresponde a la magnitud que nos preguntan. Entonces veamos, siempre las palabras, te voy a recomendar que utilices las palabras entre más. Entre más volumen de concreto, o sea, entre más concreto, se cubrirá más o menos área. Pues se va a cubrir más área. O si prefieres la otra pregunta, entre más área de carretera, se necesita más volumen de concreto. Por lo tanto, aquí tenemos una regla de 3 simple, directa. Y procedemos a aplicar lo que ya conocemos. X, aquí le puedes colocar un entonces para que sea más elegante. X es igual, ya sabes que los números quedan arriba, que la palabra para la regla de 3 simple y directa es diagonal, ¿de acuerdo? Y multiplicas lo que se puede multiplicar diagonal, en este caso sería 48 multiplicado por, ese punto representa multiplicación, 1,5, listo, voy a colocar aquí 1,5 para que no se confunda con el punto de multiplicación, entre 12 o con 12 como habíamos intentado. Y ahora, ¿cómo hacemos, profesor Teacher Rúa? Cuando tenemos un decimal, bueno, te toca acordarte de cómo se multiplican los decimales, porque si no estarías mal con J, como decimos aquí en la costa. Pues para multiplicar decimales, tú lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Tú multiplicas de manera normal como si fuesen números enteros, o sea, 48 por 1.5, 5 por 8 son 40, 0 y llevo 4, 5 por 4 son 20 y 4 son 24. Y ahora cuidado con la tabla del 1, que no sepas, 1 por 8, 8 y 1 por 4, 4. Y vamos a proceder a sumar. Aquí sería entonces 0, serían 12, llevo 1 y aquí serían 7. Me haría 720, pero como esto no es una multiplicación de números enteros, sino que es una multiplicación con decimal, pues al final en el resultado yo separo tantos decimales como los que hay en la multiplicación. ¿Cuáles son los decimales? Los que estén después de la coma. Esos son los decimales. Entonces nada más hay un solo decimal, separo un solo decimal ahí. ¿De acuerdo? Como hay un solo decimal, separo un solo decimal acá y me queda 72,0, que es lo mismo que 72. ¿De acuerdo? 72 con 0 decimal es el número entero 72. Y ahora colocas debajo entre 12 y procedes a dividir, que 72 entre 12 pues te va a dar sencillamente, tú vas buscando y te vas a dar cuenta que el número, tú vas probando acá hasta que te dé el número, esa es la forma, 72 entre 12, vas probando con la tabla del 12 y pues te va a dar que el número que multiplicado por 12 te da 72 es 6.
6 por 2 son 12, llevo una, 6 por 1, 6 y una 7. Listo. 6 por 12 da 72, que de 72, 0. La división quedó exacta y listo. Por lo tanto, X es igual a 6, ¿qué? 6 yucas, 6 papas, ¿qué cosa? 6 metros cúbicos. ¿De qué? De concreto. Entonces ahí podríamos responder la pregunta. Esto tú lo puedes encerrar en unos cuadritos. Esta es mi metodología. Le colocas esos cuadritos aparte para demostrarle al profesor o a quien quieras demostrarle que tú sí hiciste las operaciones manual y que no fueron con calculadora. Porque claro que en la prueba no te van a dejar utilizar calculadora. Y en una evaluación de aritmética espero que no. Porque lo ideal es que usted sepa las operaciones básicas. Esta sería sencillamente 6 metros cúbicos. Pues para responder la pregunta bien, les recuerdo, pues quita la palabra que hace esto la pregunta y le coloca la respuesta. Sería 6 metros cúbicos. Aquí dice qué cantidad de concreto. En este caso sería qué cantidad. ¿De acuerdo? ¿Qué cantidad sería lo que haría la pregunta? Entonces, le quitas eso, qué cantidad, y completas con la respuesta. 6 metros cúbicos de concreto se necesitará para pavimentar 48 metros cuadrados de carretera. O 48 metros cuadrados, lo puedes dejar hasta ahí. Bueno, que les haya agradado. Este tutorial me llevé bastantico, fue larguito, en fin, pero era necesario para que ustedes pudieran entender esta parte de lo que es regla de 3 simple. No sin más que decir, chao, chao, ya me demoré demasiado. Nos vemos, bendiciones.